Llevamos unos años colaborando, gracias a ellos fue posible nuestro huerto adaptado y nuestro gallinero adaptado. Después nos siguieron ayudando con donación de producto, Feliway, Feliscratch, para ayudar a nuestros gatetes de la fábrica de huellas. Y lo último que hemos puesto en marcha, gracias a su apoyo, pues es el proyecto Dog for Happiness, un proyecto para la mejora del bienestar emocional de personas con Alzheimer. Conseguir calma. Dog for Happiness es un proyecto en el que pretendemos que personas con la enfermedad de Alzheimer en diferentes estadios de la enfermedad puedan mejorar su bienestar emocional a través de la interacción con los perretes, que a través de ellos puedan recordar momentos de su infancia. Intentamos sobre todo conseguir objetivos en las sesiones, no a largo plazo, ya que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, y así poder crear vínculos no solo con ellos y con nosotros, sino también una interacción entre los compañeros que les pueda mejorar en su día a día y sobre todo en la sesión. Nosotros además nos llevamos la satisfacción de verlos sonreír, de verlos disfrutar con ellos, de que tengan ganas de interactuar con ellos, de que volvamos la siguiente semana a verlos y que nos pregunten cuándo volvéis. Ahí no hay. Muy bien, cerramos. No, mira, ahí por ejemplo no hay. A ver, Suri, ¿queda alguno? Un proyecto que además surge de algo muy bonito. Ceba quiso sorprender, y lo consiguió, a sus clientes, pues diciéndoles que este año no iban a tener regalo de Navidad. Bueno, sí iban a tener, lo que pasa es que un regalo diferente. No iban a recibir nada material, iban a recibir de regalo una sonrisa, la sonrisa de una persona con Alzheimer. Y bueno, pues te das cuenta que al final los mejores regalos no son cosas, y que gracias a los clientes pues estemos pudiendo hacer un poquito más felices a un grupo de personas con Alzheimer, pues eso vale más que todo lo demás.